Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el informe de lectura. Mi equipo está conformado por Lina Sabonis Nieves, Mauricio Cardona y mi persona, Vanessa Castrillón. Vamos a comenzar dando unas definiciones sobre el informe de lectura. Esta es una clase de discurso académico destinado a exponer acerca de un texto u otros textos considerados fuente o base. Generalmente el destinatario del informe de lectura es el equipo docente que lo ha solicitado. Por ser el resultado de una lectura, la información que proporciona este tipo de trabajos va más allá del contenido. Exige al lector dar una explicación de su interpretación acerca de la forma en que el autor del texto fuente construyó el significado. Por otro lado, el contenido de un informe de lectura es la respuesta a unos interrogantes o unos requerimientos previos planteados cuidadosamente por el solicitante. Ningún informe de lectura puede ser elaborado sin unas exigencias o propósitos expresados de antemano. De acuerdo con los objetivos que se pretendan alcanzar y el grado de exigencia, un informe de lectura puede exponer, describir, explicar, analizar, interpretar y argumentar. En los primeros 4 casos en el informe de lectura predomina la estructura enunciativa y en los 2 últimos casos predomina la estructura argumentativa. Otra definición que le podemos dar a un informe de lectura es un trabajo de profundización sobre un tema acotado que debe apoyarse en la lectura de fuentes, bibliografía primaria y secundaria. El desarrollo del trabajo debe estar centrado en la bibliografía primaria y puede hacerse de la siguiente manera. A. Comparar distintos textos de un mismo autor sobre el mismo tema. B. Comparar textos de diferentes autores sobre el mismo tema. Y C. Comparar diferentes interpretaciones, bibliografía secundaria, sobre una misma fuente primaria. El que realiza un informe de lectura se ve sujeto a una reflexión y a una voluntad de conocimiento, tomando una posición objetiva y subjetiva a la vez. Objetiva porque toma distancia para no dejar de lado aspectos importantes de la lectura, y subjetiva porque entra en juego 2 aspectos. Primero, la reflexión pertinente y oportuna, donde los conocimientos pueden servir para relacionar o ampliar la información. Y segundo, la autonomía para redactar, según su estilo, el informe de lectura. Uno de los objetivos del informe de lectura es fortalecer el ritmo de la lectura en la carrera. Otro objetivo sería contribuir a la mejor comprensión de textos, abstracción de ideas y la relación de otros discursos que puedan ayudar a fijar los conceptos. ¿Qué no es un informe de lectura? El informe de lectura no lo debemos confundir con otros tipos de texto, aunque haya algunos que estén en una línea muy delgada de transición o su diferenciación sea muy mínima. En este caso, hablaremos que el informe de lectura no es un resumen. Esta es la parte fundamental de comprender esas diferenciaciones, en que el resumen es un escrito donde se sintetiza de manera global un tema. Nosotros estamos haciendo que un texto que es grande lo podamos decir o definir en muy pocas palabras, sin cambiar el sentido original que ha plasmado el autor a través de ese texto. Mientras que en el informe de lectura no estamos postulando de ninguna manera el propósito o sentido del autor del texto que estamos leyendo. Por el contrario, nosotros estamos construyendo un texto en el que podamos relacionar, donde podamos hablar de esos fenómenos de propósito comunicativo del autor, de la intención comunicativa del texto, pero en ningún momento lo estamos resumiendo nosotros. Estamos dando nuestro punto de vista frente a ese determinado texto, de lo que nos ha surgido en el conocimiento y en la comprensión lectora del mismo. Yo sé que todos nos preguntamos cómo debo encarar el informe de lectura. Luego de leer el texto fuente, tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, ¿de qué trata el texto? Para responder a esta pregunta, se debe tener en cuenta el texto de forma global y pensar qué se propuso el autor, qué intentó decirnos y en qué contexto.
los diferentes elementos que se tienen en cuenta, los puntos de vista que nosotros podemos desarrollar a partir de nuestra lectura. No queriendo decir con esto que usted debe abordarlos todos o dar cuenta de todos. Puede elegir uno y desarrollarlo a profundidad, siempre y cuando demuestre que ha abordado ese tema con seriedad. Pregúntese, ¿cuáles son las ideas principales? Desglose los aportes centrales del texto y explíquelos. Incluya los argumentos que los sostienen. No es un resumen, por lo tanto, no es necesario copiarlo. Mejor es armar una presentación propia de los conceptos, cuidando que tengan una coherencia interna. No puede ser una numeración fragmentada, ni un punteo de ideas aisladas. Hay que restar las ideas y sus fundamentos y expresarlos de forma encadenada. Recuerde las relaciones intertextuales. Como el conocimiento se construye de forma relacional, se puede establecer cruces entre un texto y otro texto. Las relaciones no solo deben ser explicadas, sino también fundamentadas. Recuerde siempre, la redacción no puede ser ambigua ni confusa. Un informe de lectura es un texto claro, preciso y exacto. El lector espera encontrar respuestas concisas a preguntas como estas. ¿De qué trata el informe? ¿Quién lo escribe? ¿Cuáles son sus conclusiones o recomendaciones? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué implicaciones de tipo profesional o académico? En la elaboración de un informe de lectura, el primer paso que se debe seguir es la planificación. Este nos servirá para repartir el tiempo disponible para A. Recolectar información y organizar las ideas principales del informe de lectura. B. La elaboración del plan de trabajo. En esta se encuentra portada, el tema del informe y bibliografía primaria y secundaria. La portada debe incluir, primero, nombre oficial de la universidad o institución profesional y escuela. Este va ubicado en el encabezado de la página, extremo superior izquierdo. Se puede incorporar de dos maneras. Primero, escribiéndolos o agrupando el logotipo que ya los incluye. Segundo, el título o subtítulo si lo requieren. Trate de que el título sintetice y refleje los temas y problemas escogidos de una manera más sencilla. Este debe de ir por un tipo de letra Times New Roman, Calibri, número 14 y negrilla. Tercero, los nombres de los integrantes deben de ir en orden alfabético. Cuarto, nombre del profesor a quien va dirigido. Quinto, nombre de la asignatura. Y por último, la fecha de entrega del trabajo. Tema del informe. En no más de uno o dos párrafos, usted debería de dar cuenta sobre lo que va a hablar en el informe de lectura, lo cual supone la elección de un tema o un problema acotados. Bibliografía. Es el conjunto de textos que le servirán a usted para elaborar el informe de lectura. Están las fuentes bibliografía primaria y secundaria. Las bibliografías primarias son el material bibliográfico en el que girará el tema central del trabajo, y bibliografía secundaria que está constituida por textos que comentan la fuente primaria. Aunque el destinatario generalmente sea el profesor, en el informe de lectura usted debe comportarse tal y como fuese un autor, con lectores que desconocen el tema que está abordando en su escrito. Debe especificar cada concepto relevante, guiar al lector durante la elección de títulos y subtítulos precisos, hacer recapitulaciones si es necesario, resumiendo lo que se hizo hasta el momento. En conclusión, facilitar en la mayor medida posible la comprensión del texto al lector. La redacción del informe de lectura comienza con un esbozo que desde el principio conviene que tenga una estructura definida y organizada en distintos apartados. La estructura del informe contiene los siguientes elementos: portada, índice, introducción, desarrollo, cierre y bibliografía. El índice, que generalmente solo puede escribirse al finalizar la redacción del texto, es una tabla en la que se incluyen los títulos correspondientes a cada una de las partes del texto, también llamadas subtítulos.
en el orden en que aparecen y con sus correspondientes números de página. La función del índice es organizar la lectura, permitiendo un acercamiento a la estructura del texto. Los subtítulos tienen por función adelantar la idea principal de cada sección. Lo ideal es que usted elija títulos que resuman ideas centrales. En la introducción se debe anunciar al lector qué es lo que se va a hacer en el informe, cuál es el tema a profundizar o el problema a desarrollar. Es importante corroborar una coherencia entre la introducción y el cierre. ¿Qué se debe hacer en la introducción? Presentar un panorama del tema del que se va a trabajar y la bibliografía a utilizar para esto. Adelantar la idea central del trabajo. Explicar al lector cómo interpretar el título y plantear las preguntas más importantes a las que busca responder el trabajo. Presentar sus antecedentes y o el contexto del tema del trabajo. ¿Qué no hacer en la introducción? Recuerde que la introducción se busca adelantar la idea central del trabajo escrito. Sin embargo, no se debe desarrollar esa idea central. Puede enunciarla, pero la introducción no debe confundirse con el desarrollo del texto. El informe de lectura es un escrito que presenta el panorama de una fuente bibliográfica, por lo tanto no debe comunicar sus propios sentimientos, sus opiniones personales o sus vivencias subjetivas. El desarrollo del informe de lectura corresponde a la parte más extensa del informe y se caracteriza por estar dividida generalmente en capítulos, apartados o secciones. Esto permite abordar de forma ordenada y lógica un aspecto específico del asunto o problema, contribuyendo a formular los hallazgos o soluciones que darán paso al planteamiento de las conclusiones y o recomendaciones en el cierre. En el desarrollo del escrito no olvide coherencia y cohesión. Hay cohesión cuando las distintas partes del texto se conectan lógicamente. Cumplen en ello un papel muy importante los conectores. Su función es articular las distintas oraciones y párrafos, otorgando lógica y continuidad. Algunos ejemplos de conectores son además, también, asimismo, tampoco, sin embargo, en cambio, en consecuencia, por lo tanto, entre otros. La cohesión contribuye a darle una coherencia global al texto. Algunos elementos que otorgan coherencia son las recapitulaciones y las referencias internas. Algunos ejemplos de recapitulaciones y referencias internas son: hasta aquí mostré que, tal como mencionaremos o tal como mencionamos en, como dije anteriormente. Recuerde que cuando elaboramos un informe de lectura, el objetivo del trabajo es mostrar cómo un autor o un conjunto de autores ha intentado abordar un tema en específico. Por lo tanto, el uso de fuentes bibliográficas o citas será fundamental. Cuando agregue una cita, tenga en cuenta su pertinencia. No cite aquello que no aporta elementos nuevos o no son objeto de su análisis. Seleccione la cita de modo tal que el fragmento elegido exponga la idea central que usted quiere resaltar o el asunto del problema. Claridad. La cita debe enviar al lector a la obra citada, asegurándose de insertar la numeración en el lugar correcto. Fidelidad. Transcriba exactamente cada palabra del autor, respetando la puntuación original. No haga citas demasiado extensas. Cuando el fragmento que quiere citar hay partes que considera irrelevantes para su argumentación, puede omitirlas, colocando una señal de elipsis. ¿Qué no se debe hacer en el desarrollo del informe? Discutir con sus fuentes primarias. Más allá de su opinión personal, debe situar el problema en su contexto, evitando juicios de valor. Referirse a sus fuentes primarias o secundarias sin leerlas. Citarlas textualmente sin utilizar comillas, lo cual puede constituir un caso de plagio. Acumular muchas citas textuales.
Recuerde que la cita textual es excepcional y necesita ser introducida y analizada. Debe ser utilizada únicamente para apoyar un razonamiento propio, nunca para reemplazarlo. En el cierre, necesitamos elaborar un cierre, mas no conclusiones, pues no siempre podemos tener respuestas a las preguntas planteadas. ¿Qué no debo hacer en el cierre? Resumir el trabajo, añadir información nueva o repetir elementos de la introducción. Revisión y reescritura. Una vez finalizado una primera versión del informe, es necesario hacer una revisión general del mismo, tanto de la forma como del contenido. En la primera redacción, las ideas pueden aparecer desconectadas, pero la revisión debe ayudar a detectar todo aquello que impide que el texto se lea como un todo global y continuo. En la revisión, usted debe simplificar las frases muy extensas, acortándolas o expresándolas de modo más claro. Elimine palabras y expresiones irrelevantes o frases hechas. Revise la conexión entre párrafos, elección de conectores adecuados. Compruebe que los títulos expresen claramente las ideas que se desarrollan en las secciones correspondientes. Verifique que cada párrafo exprese una idea central. Use el punto y aparte, solo cuando pasa de un tema a otro o cuando añade una idea importante. Haga recapitulaciones, permitiéndole al lector no perder el hilo conductor del texto. Revise la ortografía. Controle las referencias bibliográficas. Corrobore la coherencia entre lo que anuncia la introducción y lo producido, así como entre la introducción y el cierre. Por otra parte, en la reescritura, usted debe pasar en limpio los párrafos corregidos, verificando que no se haya perdido la conexión entre los mismos. Preste atención a la presentación del texto, que los títulos se destaquen adecuadamente, que las notas tengan un cuerpo más pequeño. Revise que la portada contenga todos los datos pedidos. Seleccione e imprima el material que añadirá en el apéndice, si corresponde. Controle la numeración de las páginas. Vuelva y reexamine la ortografía. Y por último, conservar siempre una copia del informe de lectura.